Un mundo donde el sol ya no brilla con la misma intensidad y el aire está lleno de un silencio perturbador, encontré refugio en las alturas de una pequeña roca. La decisión de establecer mi base aquí fue impulsada por la desesperación y el instinto de supervivencia. Mientras levantaba mis paredes improvisadas, el viento soplaba frío y las sombras se alargaban, recordándome la fragilidad de mi existencia en este nuevo y despiadado mundo. La primera tarea fue limpiar la zona de zombies. Aunque no eran los más fuertes, su número en horda los hacía una amenaza constante. Cada golpe de mi espada resonaba en el aire, cada grito de dolor de los no muertos era un eco de mi lucha por la supervivencia. El sudor se mezclaba con el polvo mientras trabajaba sin descanso, asegurándome de que mi refugio fuera lo más seguro posible en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Con la base asegurada temporalmente, me aventuré valientemente en una casa abandonada en busca de recursos y materiales. El silencio dentro de sus paredes era ensordecedor, roto solo por el sonido siniestro de mis pasos y el crujido ocasional de madera podrida bajo mis pies. Cada habitación era un recordatorio de un pasado olvidado, una vez lleno de vida y esperanza, ahora reducido a escombros y sombras. Cuando el sol comenzó a descender y la oscuridad se apoderó del paisaje, supe que era hora de regresar a mi refugio. Cada sombra parecía albergar peligros desconocidos, y la idea de enfrentarlos solo en la oscuridad era más de lo que podía soportar. Con cada paso que daba de vuelta a mi base, la sensación de ser observado por ojos hambrientos se intensificaba, haciendo que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. Al amanecer, enfrenté la tarea de aplanar y preparar mi refugio para la construcción. Cada golpe de pico era un recordatorio de mi determinación de sobrevivir en este mundo cruel y despiadado. Recolecté materiales durante todo el día, cada roca y trozo de madera era un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Finalmente, llegó el momento de comenzar a construir la base de lo que sería mi hogar. Cada bloque colocado era un acto de resistencia contra la oscuridad que amenazaba con consumirme. A medida que mi hogar tomaba forma, sentí una sensación de triunfo sobre los horrores que me rodeaban. Pero la precaución siempre estaba presente, cada paso en la construcción era un paso más cerca del abismo, y el miedo a caer en las garras de los tiburones o ser devorado por los zombies siempre estaba presente en mi mente. Con cada día que pasa, la lucha por la supervivencia se vuelve más intensa. Cada amanecer es un recordatorio de la fragilidad de la vida en este mundo distópico, y cada noche es una batalla desesperada por mantenernos a salvo de las sombras que nos rodean. Pero mientras siga resistiendo, mientras siga construyendo mi refugio en medio de la oscuridad, sé que nunca estaré solo en este apocalipsis zombie. Silencio oscuro de la noche, donde los gritos de los infectados se mezclan con el eco de mis propios pensamientos, me encuentro solo. La desesperación me envuelve como un manto gélido, recordándome que en este mundo devastado, nadie vendrá a salvarme. La soledad se convierte en un monstruo devorador, más aterrador que las criaturas que acechan en las sombras. Cada día es una batalla sin sentido, una lucha sin propósito. ¿Para qué seguir adelante cuando no hay esperanza a la vista? ¿Qué objetivo me impulsa a enfrentar esta horda interminable de muerte y desolación? No hay respuestas, solo el vacío y la oscuridad que se cierne sobre mí. Mi mente se desmorona lentamente, consumida por la implacable marea de imágenes horribles. Veo a personas que alguna vez conocí, corriendo desesperadas mientras son arrastradas hacia la vorágine de los no muertos. Intento hablar, gritar, pero las palabras se atascan en mi garganta, sofocadas por el peso abrumador de la desesperanza. Cada día se convierte en una lucha solitaria por la supervivencia, un ciclo interminable de miedo y desolación. No pienso en el futuro, en semanas o meses por delante. Solo me concentro en sobrevivir un día más, aunque sea un día más de agonía y desesperación. En este mundo desgarrado por la tragedia, la única certeza es la incertidumbre y la oscuridad que me rodea. En un mundo devastado por la radiación, la supervivencia se convierte en un desafío desgarrador y desesperado. Cada bocado de comida es un acto de resignación, sabiendo que la sustancia que entra en mi boca no es más que veneno disfrazado de sustento. Las tierras baldías se extienden ante mí, estériles y yermas, donde antes florecían los campos y se alzaban los bosques.
La radioactividad ha contaminado todo a su paso, convirtiendo los alimentos que encuentro en una trampa mortal. Cada fruta que recojo está marcada por la radiación, cada animal que cazo lleva consigo el veneno invisible que lo consume desde adentro. La desesperación se apodera de mí mientras miro el cielo en busca de algún atisbo de esperanza, pero solo encuentro nubes tóxicas que oscurecen el horizonte y amenazan con extinguir cualquier brillo de vida que aún quede en este mundo agonizante. Cada día es una batalla contra el hambre y la enfermedad, una lucha desesperada por mantenerme con vida en un mundo que parece empeñado en destruirme. Las sombras se ciernen sobre mí, pesadas y ominosas, recordándome constantemente la fragilidad de mi existencia y la futilidad de mis esfuerzos por sobrevivir. En medio de la desesperanza y el desamparo, me aferró a la débil llama de la esperanza, rezando para encontrar algún resquicio de luz en la oscuridad abrumadora que amenaza con consumirme por completo. Pero incluso esa llama vacila y se desvanece ante la realidad implacable de un mundo que ya no tiene lugar para la esperanza, ni para los sueños de un futuro mejor. En su lugar, solo queda la resignación y la aceptación de un destino inevitable, marcado por la radiación y la desolación que lo rodea. Hola, si llegaste hasta aquí, me gustaría pedirles su ayuda, dándole me gusta, compartiendo el vídeo y comentando, ya que me encantaría llegar a más personas. También tengo mi canal de YouTube por si gustan apoyarme. Verán al inicio de la grabación pensaba en narrar como cualquier otro gameplay, pero le tomé cariño a la serie. Espero que ustedes, como yo, encontremos un buen final. El amanecer se filtró a través de las grietas de las ruinas, pintando el paisaje desolado con tonos de esperanza y melancolía. Sin embargo, mi despertar estuvo marcado por la desconcertante ausencia de mis pertenencias. La falta de ellas me provocó un destello de preocupación, pero pronto me sumergí en una resignación tranquila. Quizás, pensé, en el lugar donde las dejé, habría alguien que las necesitaba más que yo. O quizás simplemente se habían perdido en el tumulto de la noche, arrastradas por las corrientes invisibles de la oscuridad que se cernía sobre el mundo. Mi memoria, últimamente, era como un espejo empañado, reflejando solo fragmentos difusos de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Con un suspiro resignado, me preparé para enfrentar la inevitable visita de la horda de zombies que, como visitantes no deseados, llegaban a mi puerta. Aunque sus gruñidos guturales y sus gestos amenazantes eran más una molestia que una verdadera amenaza, a veces me preguntaba si aún tenían algo que decirme, algún mensaje oculto detrás de su aparente ferocidad. Aunque podía enfrentar a una gran cantidad de ellos con relativa facilidad, había algunas variantes que aún no lograba encarar cara a cara. Después de repeler a los no muertos una vez más, experimenté una sensación familiar de alivio mezclada con una pizca de inquietud. Y no sin razón, porque justo cuando pensaba que la calma había regresado, volvió a aparecer esa misteriosa entidad que me había estado observando en las sombras. Con una sonrisa espeluznante que hacía estremecer mi espina dorsal, se materializó frente a mí antes de desvanecerse en la niebla como un sueño efímero. La he apodado el silencio, por la perturbadora sensación de vacío que deja a su paso. ¿Qué es? ¿Qué quiere de mí? Estas preguntas retumban en mi mente mientras avanzo por los paisajes desolados en busca de respuestas que parecen esquivarme como sombras en la noche. Aunque temeroso, avanzo con la esperanza de encontrar a alguien más con vida y explorar los alrededores en busca de un atisbo de normalidad. Aún no me siento listo para establecerme en un lugar fijo. Necesito seguir explorando, seguir buscando algo que me dé un atisbo de consuelo en este mundo retorcido por el caos y la desesperación. Mientras recorro los caminos polvorientos y los callejones olvidados, los recuerdos de un chico que solía acosarme en la escuela se agolpan en mi mente. Era como si esa criatura misteriosa, el silencio, estuviera encarnando todos mis temores y pesadillas en una forma tangible y amenazante. Al final del día, cuando encuentro un grupo de casas abandonadas, mi corazón late con anticipación y aprensión. Recojo recursos, siempre alerta por si el silencio decide aparecer una vez más y sumergirme en su inquietante abrazo. La esperanza de encontrar algo de normalidad en este mundo devastado sigue viva en mi corazón, aunque la sombra del silencio siempre esté acechando en los rincones más oscuros de mi mente, esperando el momento oportuno para revelar su verdadero propósito.
Pero por ahora, me aferro a la luz tenue de la esperanza, guiándome a través de la oscuridad con la promesa de un mañana mejor, aunque sea solo por un instante. Imagínate por un momento que estás en un campamento aparentemente seguro. Las barricadas rodean el perímetro, los guardias patrullan con diligencia y te sientes protegido, como si estuvieras en un oasis de seguridad en medio de un mar de caos. Sin embargo, en este mundo desgarrado por la tragedia, siempre hay una pequeña grieta, una abertura por la que la infección puede infiltrarse sin ser detectada. Así fue como ocurrió. En un instante, la calma que reinaba en el campamento se desvaneció, reemplazada por el sonido aterrador de los gritos y el caos. La infección había encontrado su camino dentro, deslizándose como una sombra insidiosa a través de las grietas aparentemente impenetrables de la seguridad que habías construido con tanto esfuerzo. De repente, el campamento se convirtió en una trampa mortal, un refugio que se transformó en una tumba colectiva. Los infectados se abalanzaron sobre nosotros, hambrientos de carne fresca y sedientos de sangre. La desesperación se apoderó de nosotros mientras luchábamos por nuestras vidas, cada rincón del campamento se convirtió en un campo de batalla donde la supervivencia era la única moneda de cambio. Puede que nos hayamos sentido a salvo detrás de nuestras defensas, pero en realidad estábamos rodeados por el enemigo en cada esquina, esperando el momento adecuado para atacar. Y cuando llegó el caos, no importaba cuán fuertes fueran nuestras defensas, la infección siempre encontraba una manera de infiltrarse, de corromper todo a su paso. Esta terrible experiencia fue un recordatorio escalofriante de la fragilidad de nuestra existencia, de lo efímera que puede ser la sensación de seguridad en un mundo devastado por la tragedia. Nos enfrentamos a la cruel realidad de que nunca estamos a salvo, nunca podemos bajar la guardia por completo, porque en cualquier momento, la oscuridad puede engullirnos y arrastrarnos hacia la locura y la desesperación. Así que ahora, mientras me encuentro en la penumbra de este mundo desgarrado, sigo recordando ese día fatídico en el campamento, un recordatorio constante de que en este mundo brutal y despiadado, la única certeza es la incertidumbre y el constante peligro que acecha en las sombras. Científica encargada de observar y analizar las respuestas del ejército ante la amenaza zombie, presencié un enfoque desesperado y extremo por parte de las autoridades militares. Ante la falta de respuestas claras y la rápida propagación de la infección, se tomaron medidas drásticas para enfrentar la situación. Uno de los métodos utilizados fue el reclutamiento forzoso de reclusos de las prisiones locales. Estos individuos, privados de su libertad y sin nada que perder, fueron vistos como recursos disponibles para ser utilizados en la batalla contra los muertos vivientes. Fueron entrenados y equipados con armamento militar, transformándolos en una especie de soldados desechables, sin miedo a la muerte. Fue una decisión polémica y éticamente cuestionable, pero en medio del caos y la desesperación, se consideró una medida necesaria para aumentar las fuerzas armadas y enfrentar la amenaza zombie. Estos reclusos, ahora convertidos en soldados, fueron enviados al frente de batalla con la promesa de redención y la posibilidad de reducir sus sentencias si lograban sobrevivir y cumplir con éxito sus misiones. Para mí, como científica, fue desconcertante observar cómo se utilizaba a seres humanos como conejillos de indias en esta guerra desesperada por la supervivencia. La moralidad de estas acciones era cuestionable, pero en un mundo al borde del colapso, las reglas y las normas éticas se volvieron borrosas y difusas. A medida que continuaba mi investigación, me enfrentaba a la realidad cruda y brutal de la situación. En esta guerra contra los muertos vivientes, cualquier recurso, por desesperado que pareciera, era considerado válido en la lucha por la supervivencia. Y mientras los reclusos convertidos en soldados marchaban hacia la batalla, me preguntaba cuál sería su destino en este oscuro y despiadado nuevo mundo. Me he sumergido en relatos escalofriantes que hablan del inicio de esta pesadilla. Entre los pocos registros disponibles, destacan las entrevistas transmitidas por radio y televisión, donde los sobrevivientes describen un panorama desolador y aterrador. Una de las transmisiones más impactantes proviene de un hombre desesperado, cuya voz temblorosa resonó a través de las ondas. Él relató cómo todo comenzó con una fiebre misteriosa que arrasó con la población, seguida de una rápida agonía que consumía a las víctimas en cuestión de días. La muerte, implacable y voraz, se extendía como una plaga, devorando vidas y sembrando el caos en su estela. Una enfermedad que hace que las personas ya no sean personas, comenzó con una fiebre, cualquiera podía enfermarse y la gente comenzó a morir muy rápido. Entonces pasó, ahora si te muerde uno de los afectados, te convertirás en uno de ellos. No nos dejan salir, tienen francotiradores, que no hacen preguntas, pero esa clase de ruido atrae a los muertos y hay muchos aquí dentro. Lo más aterrador, sin embargo, fue la transformación de los enfermos en criaturas sedientas de sangre y carne humana.
Si un infectado te mordía, tu destino estaba sellado, te convertirías en uno de ellos, condenado a una existencia de sufrimiento y horror indescriptibles. Las autoridades respondieron con medidas draconianas para contener la propagación de la infección. Bloqueos militares custodiaban las fronteras, con francotiradores listos para disparar a cualquiera que intentara escapar. Pero incluso estas medidas extremas no pudieron contener el avance de la infección, y los bloqueos se convirtieron en trampas mortales. De un mundo envuelto en tinieblas, mi existencia se reduce a una lucha constante por sobrevivir en medio del caos y la desesperación que han dejado tras de sí las hordas de zombies. Cada día, cada hora, cada minuto es una batalla por la vida, una prueba de resistencia física y emocional en un paisaje desolado por la plaga de los no muertos. He dejado de lado la exploración en favor de la consolidación de mi refugio, una fortaleza endeble en un mundo en ruinas. Las hordas de zombies pululan a mi alrededor, gemiendo y gruñendo en busca de carne fresca. Es un espectáculo macabro y aterrador, pero es mi realidad, y debo enfrentarla con valentía y determinación si quiero sobrevivir otro día más. La construcción de mi refugio ha sido un desafío monumental, marcado por la escasez de recursos y la constante amenaza de los no muertos. Con cada martillazo y cada clavo, lucho contra el miedo y la incertidumbre que amenazan con consumirme. Opté por una estructura simple, algo cuadrada y tosca, en un intento desesperado por protegerme de las criaturas que acechan en la oscuridad. Pero la lucha no termina con la construcción de mi refugio. Las hordas de zombies continúan multiplicándose, transformándose en formas cada vez más grotescas y aterradoras. La plaga se extiende como un virus voraz, devorando vidas y sembrando el caos en su estela. Mis defensas son puestas a prueba una y otra vez, y cada día es una batalla desesperada por la supervivencia. Mis armas, que alguna vez fueron mi única defensa contra los muertos vivientes, ahora parecen inútiles contra las abrumadoras hordas que se abalanzan sobre mí. Me veo obligado a luchar en las alturas, defendiendo mi hogar con uñas y dientes, mientras mis recursos se agotan rápidamente. Cada día es una lucha contra el tiempo, una carrera desesperada por mantenerme un paso adelante de la muerte que me acecha en cada esquina. En medio de la desesperación, me encuentro con un creeper zombie, una criatura que me deja fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Aunque no es tan destructivo como su contraparte viva, su venenoso efecto de explosión añade un nuevo nivel de peligro a mi ya precaria situación. La lucha por sobrevivir se vuelve aún más desesperada, mientras me enfrento a esta nueva amenaza con determinación y coraje. Pero la vida en este mundo desgarrado por la tragedia no se limita solo a la lucha contra los zombies. También hay momentos de belleza y asombro que se abren paso entre las sombras. En mis viajes por el mundo devastado, he encontrado lugares de increíble belleza y serenidad, oasis de calma en medio del caos. Con el corazón lleno de dolor y pesar, me veo obligado a abandonar mi hogar y emprender la búsqueda de uno nuevo. Después de un largo y agotador viaje, encuentro un refugio que, aunque no es el más elegante, emana una sensación de acogida y seguridad que me reconforta en medio de la oscuridad y el caos que me rodea. Aunque el camino hacia la supervivencia sigue siendo difícil y lleno de peligros, por ahora, al menos, he encontrado un lugar donde descansar y reagruparme antes de enfrentar los desafíos que el mundo exterior tiene reservados para mí. En este mundo desgarrado por la tragedia, cada día es una lucha por la vida, una batalla contra las fuerzas del mal que amenazan con consumirnos a todos. Pero mientras haya aliento en mis pulmones y determinación en mi corazón, seguiré luchando, resistiendo, y nunca me rendiré ante la oscuridad que intenta devorarnos a todos.